¿Qué tal? Soy Ana María Ibarra y te doy la bienvenida a Tus Derechos. Este programa es sobre ti y sobre lo que más te importa: tu familia, tu salud, tu voz, tu libertad. Comenzamos. Tus Derechos llega a ti gracias a la Oficina en México del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos y a la Suprema Corte. El día de hoy vamos a platicar de la prisión preventiva y su tensión con el derecho a la presunción de inocencia. Para ello tengo invitados de lujo el día de hoy. Muchas gracias por acompañarnos. Se encuentra con nosotros Saúl Cota Murillo. Él es juez de distrito especializado en el sistema penal acusatorio adscrito al Centro de Justicia Penal Federal en el Estado de México. Bienvenido, Saúl, ¿cómo estás? Está también Ernesto Peralta, él es director de Borde Político AC. Bienvenido, Ernesto. Gracias por acompañarnos. Y se encuentra también Alan García Campos, él es coordinador de la Unidad Legal y de Análisis de la Oficina en México, el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos. Tanto gusto que estén hoy con nosotros para platicar de este tema que, pues sin duda, es uno de los temas más importantes, yo creo, en justicia penal, ¿no? Todavía nos encontramos en un esquema en el que no queda claro en qué casos procede la prisión preventiva y si debe ser admitida. Un poco para explicarles al auditorio, Alan, no sé si nos pudieras platicar, ¿qué es la prisión preventiva? Si siempre debe estar proscrita o en algunos casos podría ser pertinente. La prisión preventiva es una medida cautelar de naturaleza procesal, que debe ser empleada como un último recurso de manera excepcional, restrictiva, limitada, siempre y cuando se justifique por los fines legítimos que tanto la Constitución como los estándares internacionales establecen. Esto es inhibir que la persona imputada puede eludir la acción de la justicia o conspirar contra los fines del proceso, y estar sujeta a principios de legalidad, proporcionalidad, racionalidad, de tal suerte que en efecto la prisión preventiva en general es una figura admitida por los estándares internacionales de derechos humanos, pero siempre y cuando sea una figura acotada. Fundamentalmente lo que permite la prisión preventiva es privar de la libertad a una persona mientras enfrenta el proceso. Y en la medida en que se da la privación de la libertad antes de que se sentencie a esa persona, esto es, antes de que sea vencida en su presunción de inocencia, por eso se precisa un uso racional, acotado, realmente disminuido de la figura. Muchas gracias. Saúl, ¿y en qué supuestos procede la prisión preventiva? Bien, sí, me parece importante como idea general primero explicar, si me permites, que claro. Estamos transitando, aunque ya hace mucho tiempo estamos en ese periodo de transición de un anterior sistema de justicia a un nuevo sistema de justicia penal que cambia muchos paradigmas. Y uno de los cambios es precisamente la prisión preventiva, es decir, en el anterior sistema de justicia, que era un sistema escrito, muy tardado, se detenía para investigar. Es decir, una persona era detenida por la policía, el fiscal lo llevaba ante un juez, el proceso duraba 1 año, 2 años, hasta mucho tiempo más. Y durante todo ese tiempo se detenía para investigar y permanecía detenido para procesarlo. Es decir, no había una sentencia, no había un juez que dijera, eres responsable de haber cometido un delito y entonces vas a la cárcel 2 años como sanción. En el anterior sistema, si me permite la expresión por default, el juez, cuando se ponía a disposición de una persona, decía, se dicta una formal prisión, y el propio nombre lo decía, tenía el nombre prisión, la decisión judicial, y se quedaba detenido. O sea, lo detengo y luego investigo. Lo detengo y luego investigo, pero además lo detengo, luego investigo y lo proceso también detenido. Ya veremos si te dicto sentencia condenatoria o no, pero te detengo también para procesarte. Esa era la idea central del anterior sistema. En el nuevo sistema de justicia se pretende que cambia completamente este paradigma. Ahora la prisión preventiva es la excepción y no la regla. Ahora hay un catálogo de diversas medidas cautelares diferentes a la prisión preventiva, y la propia Constitución dice, siguiendo diversos tratados internacionales, que la prisión preventiva es el último recurso. Y un tema importante, no se trata de establecer de antemano en qué casos procede la prisión preventiva, sino que la idea central es que el juez tenga en la balanza la posibilidad de que la persona se vaya a escapar frente a la protección de su libertad personal, y entonces que caso a caso
No que el legislador lo diga de antemano, sino que caso a caso el juez diga, por el asunto por el que te detuvieron y te van a investigar y se va a seguir el proceso, hay razones suficientes para pensar que te puedes escapar, que puedes destruir una prueba. Saúl, ya no significa que la prisión preventiva se otorgue en virtud del delito del que se está acusando. Tiene que ver, como decía el juez, con una evaluación del caso en concreto. Sí, claro, como lo señala Saúl, la prisión preventiva oficiosa, a diferencia del sistema anterior, que es un sistema inquisitivo, algunos por arreglarlo lo llaman inquisitivo mixto que teníamos, digamos, en donde lo primero que tenías era que enfrentar un juicio en el Ministerio Público. Ya cuando llegabas al juez, pues ya estabas detenido, encarcelado, ya había pasado bastante tiempo, ¿no? Y donde probablemente jamás conocías al juez más que en una firma, ¿no? O sea, acá pasa un sistema de oralidad, un sistema que es muy transparente, un sistema que hace uso racional de los recursos del Estado para afrontar el problema de la criminalidad, ¿no? O sea, en materia penal. Entonces, la idea es que la prisión preventiva tendría que ser la última medida cautelar porque haciendo uso racional de las herramientas del Estado y los recursos es el más caro de todas las medidas cautelares. Otras medidas cautelares, por ejemplo, sería presentarte ante el juez periódicamente a firmar, ¿no? O sea, que dicho sea de paso, ha demostrado muchísima eficiencia en muchos estados, ¿no? O sea, un 85% de eficiencia, es solo el simple hecho de ir a firmar una vez a la semana, una vez al mes ante el juez, y eso ya hace que te presentes a tu proceso judicial. También otras medidas cautelares es, por ejemplo, alejamiento, que no se acerquen a las víctimas. Otra medida cautelar sería congelamiento de cuentas, que no te permitan salir del país. O sea, hay un montón de medidas cautelares, es una larga lista de medidas cautelares que no se usan, ¿no? Básicamente, en el anterior sistema estábamos acostumbrados a encarcelar y en el nuevo sistema seguimos con la misma tradición de encarcelar. Y es que esto impone una carga más fuerte para las fiscalías, ¿no es así? Porque les impone como la necesidad de que argumenten qué otra medida cautelar sería pertinente, ¿no? ¿Cómo evitar que haya un riesgo de fuga? Ahí hay algo ahí en medio que se llaman unidades de medidas cautelares. O sea, fortalecer estas unidades de medidas cautelares debería de ser en realidad la prioridad que debe tener el Estado mexicano para lograr hacer eficiente el uso de los recursos públicos, ¿no? Entonces, justamente esta unidad se encargaría de determinar, digamos, de todos los imputados, cuál es su nivel de peligrosidad, ¿no? Qué medida cautelar es óptima para su caso, ¿no? O sea, qué tanto, o sea, digamos, qué relación tiene o no con la víctima. O sea, para eso existe toda esta unidad de medidas cautelares que en realidad están apenas fundándose en algunos estados, ¿no? Y que faltan fortalecer, ¿no? Entonces, definitivamente, para tomar mejores decisiones tenemos que fortalecer este engranaje institucional. Alan, entonces, estas medidas cautelares no significan dejar a los delincuentes en la calle, no significan, digamos, no hay un riesgo de fuga. ¿Cómo evitamos ese riesgo de fuga de estas personas que están procesadas? Que una persona enfrente un proceso penal en libertad no significa que una persona eluda la acción de la justicia. No es sinónimo de impunidad. Simplemente significa que el proceso se mantiene vivo, pero con una persona que lo está enfrentando en un estado de no reclusión, ¿no? Eso me parece muy, muy importante, porque en ocasiones da la impresión de que enfrentar el proceso en libertad es sinónimo de impunidad y elusión de la justicia. No, esa persona sigue siendo inocente hasta en tanto el Estado no acredite de manera indubitable la responsabilidad penal sin ningún tipo de duda razonable. Por eso es que hay que ser particularmente escépticos respecto del uso desmedido de la prisión preventiva. La prisión preventiva es una medida al alcance del Estado, ciertamente el último resorte al que puede recurrir el Estado cuando la persona está enfrentando el proceso y por tanto, bien como lo señala Ernesto, es fundamental priorizar otro tipo de medidas cautelares, esto es, procesales, que persiguen el mismo fin, ¿no? Esto es, mantener vinculada a la persona al proceso penal, pero sin la carga que supone anticipar la medida extrema
que dispone el Estado para castigar ahí sí las conductas cuando se acredita la responsabilidad de la persona, que es justamente la privación de la libertad. Ciertamente, como bien apuntabas en tu anterior pregunta, esto supone una responsabilidad mayor hacia el Ministerio Público, ¿no? Pero también implica una responsabilidad mayor igualmente a las autoridades judiciales, que son las que tienen que autorizar el pedimento del Ministerio Público, quien solicita la imposición de la medida cautelar. Pero también hay un eslabón aquí muy importante, que es la defensa pública. Es fundamental fortalecer la defensoría, especialmente la defensoría pública. ¿Para qué? Para que haya una igualdad en el proceso que permita que, frente al planteamiento del Ministerio Público que solicita la aplicación de la medida cautelar, pues la persona pueda defenderse en un plano de equilibrio e igualdad procesal, de tal suerte que, en efecto, digamos, hay una responsabilidad mayor que permite, como bien apuntaba Saúl, la decretación individualizada de la pertinencia de la medida cautelar a imponer, pero siempre asumiendo que la prisión preventiva es el último recurso, ¿no? Y tiene que ser utilizada de manera excepcional, restringida y limitada, ¿no? Y en esa línea, Saúl, ¿qué dificultades te has encontrado tú como juez? Digamos, si no hay una fiscalía que argumente por qué puede ser pertinente una medida cautelar, ¿qué opciones tiene un juez? Bien, como bien apuntaba Alan, el punto está en que la prisión preventiva debe ser materia de debate. Es decir, ciertamente de 10 casos de personas detenidas puede haber 5 o los 10, si quieren, de personas que ameriten estar en prisión preventiva. La idea central no es que no haya casos que puedan estar en prisión preventiva o no. La idea central es que sea materia de debate en las audiencias, que el Ministerio Público llegue a la audiencia y diga: yo tengo razones claras y concretas para decir que esta persona, si no se queda en la cárcel para enfrentar su proceso, se va a escapar y ya no vamos a poder seguir el proceso. Me parece entonces que aquí el tema es de lo que ocurre en las audiencias en el nuevo sistema de justicia. Es decir, si el fiscal detiene a una persona, lo pone a disposición del juez, se lleva a cabo algo que se llama audiencia inicial. Y ahí el tema central de debate de la audiencia inicial es este tema, el tema de la medida cautelar, no de la prisión preventiva, porque la medida cautelar es el género. Hay muchas posibilidades, la prisión preventiva es solo una de ellas. Entonces, en este cambio de sistema que tenemos, como bien apuntaba Ernesto, se supone que debería haber una unidad que haga una investigación previa, una especie como de trabajo social, que vea quién es la persona detenida y que vea qué posibilidades tiene de arraigo para ver si se va a escapar o no. Y ante la falta de esta unidad, el Ministerio Público, la verdad es que difícilmente logra convencer al juez de que la persona se va a escapar. Entonces también es un tema de operatividad. El Ministerio Público tiene que convencer al juez de que se va a escapar. No hay, digamos, esta presunción ya de inicio de que se va a fugar. Es que el sistema funciona al revés. Es decir, la persona detenida se presume inocente, no se le ha dictado una sentencia. De modo que lo único que va a pasar es que va a ser sujeto a un proceso, se le va a seguir un proceso penal. Entonces, él tiene derecho a estar en libertad, tiene derecho a que en el catálogo de medidas cautelares se discuta. Y si se quiere o se pretende una prisión preventiva, el fiscal tiene que dar razones concretas y fundadas para que la persona quede en la cárcel de manera preventiva o no. Yo creo que eso es muy importante acotar, ¿no? Aclarar, porque sí, justamente como que hay una concepción o percepción de que la regla es que los procesados se van a fugar y que entonces se tendría más bien que argumentar por qué esto no es así, pero es más bien que hay, digamos, la regla que debe operar como excepción es la prisión preventiva, como lo has dicho. Por supuesto, o sea, la responsabilidad de acreditar la pertinencia de la medida cautelar excepcional, que es la prisión preventiva, recae indubitablemente en la Fiscalía, en el Ministerio Público. Es a esta institución a la que le corresponde demostrar, más allá, digamos, de cualquier especulación hipotética, ¿no?, de manera objetiva, que si no se impone esta medida cautelar, se podrían estar lesionando los fines legítimos de cualquier proceso penal, sea la elusión de la justicia o que la persona imputada pueda afectar, lesionar a la víctima, a los operadores del sistema de justicia, pero eso es una carga que recae en la parte que acusa, esto es el Ministerio Público y la Fiscalía. Y en ese sentido, creo que las autoridades judiciales lo que tienen que hacer es ejercer un control estricto respecto de la solicitud que se está planteando para justificar caso por caso, ¿no?, la pertinencia de la medida cautelar. Yo creo que quisiera agregar un dato. Cuando se cuestiona
que si por qué las personas detenidas no se quedan en la cárcel y que esto genera impunidad. Me gustaría que se mostraran datos duros, concretos. Al menos en mi experiencia, la verdad es que las personas que no se quedan detenidas, digamos, por la aportación de un arma, primero no se escapan y el proceso sigue su curso. Y segundo, pues al menos en mi experiencia no me ha tocado que vuelvan a delinquir o que vuelvan a traer un arma. Se dice, me parece, perdón por la expresión, muy a la ligera, de que si no se quedan detenidos, entonces van a ir a la calle a delinquir. Pero la verdad es que no ocurre esto. No ocurre. Creo que los que tienen esos datos en realidad es la Suprema Corte de Justicia. O sea, el Poder Judicial Federal tiene estos datos que demuestran justamente el hecho de que otras medidas cautelares, por ejemplo, tienen una eficiencia del 85%. Cuando una firma ante el juez no nos cuesta nada a nadie, ¿no? O sea, más allá del pasaje de ir y firmar y regresarte a tu casa no te cuesta nada, ¿no? Y en cambio tenemos la medida cautelar de prisión preventiva oficiosa que nos cuesta 140 pesos diarios por cada persona que metemos en prisión preventiva oficiosa, lo que se traduce en miles de millones de pesos anuales de personas que están en prisión sin un juicio, ¿no? Eso es el 30% de las personas que están en prisiones. Entonces, ahí cuando nos vamos a los datos duros, se demuestra justamente esta parte de la excepción. Lo que debería ser la excepción es absolutamente la regla de nuestro sistema. O sea, una tercera parte de la gente que está en la cárcel no tiene un juicio, ¿no? O sea, y solamente está esperando a que el Ministerio Público termine de hacer su trabajo, ¿no? Entonces, lo que estamos haciendo por ejemplo, haciendo que la prisión preventiva se vuelva oficiosa, que eso es un poco lo que sucedió en esta última reforma o parte de lo que está en el artículo 19 constitucional, que tendría que quitarse para que dejar a los jueces hacer su trabajo, ¿no? O sea, la idea es que los jueces tienen que determinar la medida cautelar caso por caso y decidir persona por persona, ¿no? Si te parece, regresando al corte, platicaremos justamente de estos mitos asociados con la prisión preventiva. Creo que es muy importante estos argumentos que están dando. No es verdad que otras medidas cautelares no funcionen y no sujeten a la persona a proceso. Pero vamos a un corte y después de esta pausa regresamos para seguir platicando de la prisión preventiva y su carácter excepcional y proporcionado. Volvemos. Muchas gracias. Estamos de vuelta en Tus Derechos. Estamos platicando el día de hoy sobre la prisión preventiva y por qué tiene que ser vista como una medida extraordinaria y excepcional. Platicábamos justamente de la atención de la prisión preventiva con la presunción de inocencia. ¿Por qué no abundas un poco más sobre este tema, Ernesto, que nos platicabas antes del corte? Justo esta idea de que una tercera parte de la gente que está en la cárcel no tiene un juicio, me parece que representa el nivel de injusticia que estamos viviendo en la elección de las medidas cautelares, ¿no? O sea, habiendo 11 medidas cautelares, el 90% se centra en prisión preventiva. Entonces, estamos de entrada desechando todo el catálogo de medidas cautelares, estamos dejando a una tercera parte de los reclusos sin juicio encarcelados. A ver, quizá, ¿no? Para ser muy enfáticos con el auditorio, una tercera parte de los procesados, de las personas que están en la cárcel, no han sido sentenciadas. No han sido sentenciadas. Ahora, por ley deberían de estar separados de los otros reclusos. Eso no sucede en ningún lugar en México. Entonces, también están junto también con... Están junto con cualquier otro sentenciado de cualquier otra cosa, ¿no? O sea, no hay una separación correcta de las personas que están en preventiva y de las personas que están sentenciadas. Entonces, es otro gran problema. El hacinamiento de las cárceles es otro gran problema de derechos humanos que tenemos en México. O sea, es después de Brasil el peor país en sobrepoblación, ¿no? En penitenciaria. Entonces, y también lo que vemos es que la prisión preventiva afecta especialmente a ciertos grupos vulnerables, ¿no? Por ejemplo, tenemos ahí que el 73% de la gente que está en prisión en realidad es pobre, ¿no? Y la mayoría de los que, en comparación a los que están en prisión preventiva, él es el 90% de los que están en prisión preventiva son Es decir, pobres, tenemos, ¿no? en la cárcel a personas que no han sido todavía sentenciadas y que son también los más pobres. Recursos, y que además llevar tu proceso, digamos, en reclusión es siempre mucho más difícil, mucho más caro, claro, ¿no? O sea, entonces creo que deberíamos como de valorar qué es lo que cómo le estamos en realidad usando. ¿Para qué le estamos usando ahorita? O sea, si tú ves, digamos, a nivel federal, en qué la Fiscalía General, la ahora Fiscalía General, antes PGR, o sea, en qué utilizaba la prisión preventiva, en realidad lo utiliza para
casos así como de te pasaste de 3 gramos en la aportación de drogas, entonces ya no eres el, digamos, consumidor, sino ya eres delincuente tal. Entonces, para eso lo utilizan. Eso es el 85% de la prisión preventiva a nivel federal. Pero más o menos en los estados se replica eso, al menos en los que tengo conocimiento, por ejemplo, como en Coahuila y en Tabasco, en Nuevo León, o sea, tenemos ese mismo patrón. O sea, en realidad no estamos utilizando esta prisión preventiva para encerrar a los grandes corruptos, a los Duartes, o sea, de eso no hay más de un caso al año, así en promedio, 2 casos al año. Entonces, estamos invirtiendo todos esos recursos del Estado en realidad O sea, a agarrar a los personas que todavía no han sido declaradas culpables, más pobres y además y por delitos que la verdad no parecen realmente... que no lo ameritan, ¿no? O sea, y luego además también es mucho más, o sea, es un 10% mayor la cantidad de mujeres en prisión preventiva que en hombres. Entonces también hay una diferencia que, digamos, ya sobrepasa esa cuestión de género. lo normal. ¿Cómo es entonces estos datos que nos da Ernesto? Creo que son muy interesantes. Parecería que hay también un uso discriminatorio o atentatorio en contra del derecho a la igualdad de la prisión preventiva. Sin duda. A ver, yo recuperaría parte de lo que tú ahorita planteabas. Uno, la presunción de inocencia es la regla. Y es una presunción que es susceptible de ser vencida. Esto es, la autoridad que acusa puede o debe acreditar la responsabilidad y por consiguiente eso que es una presunción se desvanece una vez que la autoridad judicial determina que en efecto esa persona es culpable. Por consiguiente, como bien lo planteas, la presunción de inocencia está en tensión con la prisión preventiva, porque la prisión preventiva suele anticipar la medida extrema de privación de la libertad a una persona que no ha sido sentenciada. Pero no solamente tensiona al principio de presunción de inocencia, también lesiona otros derechos, como por ejemplo el debido proceso. Una persona que enfrenta su proceso privada de la libertad va a tener menos capacidades y elementos para defenderse de manera adecuada. Su uso suele ser discriminatorio. ¿Quiénes son las personas que están enfrentando los procesos privados de la libertad? Quienes no tuvieron la capacidad de solventar los gastos de una asistencia letrada, esto es de una defensa jurídica, poblaciones indígenas, poblaciones migrantes, ¿no? Que no necesariamente entienden la cultura, digamos, sobre la base de la cual está diseñado el proceso penal, o las mujeres, como bien apuntaba Ernesto. De tal suerte que sí, hay un sesgo discriminatorio, no solamente en la conceptualización, sino sobre todo también en el uso, porque el derecho penal también suele estigmatizar y criminalizar a ciertos sectores, ¿no? Por ejemplo, las juventudes son uno de los sectores más desfavorecidos. Las cárceles, además de estar sobrepobladas, además de estar regidas por sistemas de autogobierno con un régimen de corrupción muy extendido que favorece ciertos privilegios a quienes tienen la capacidad de pagar por ellos, las cárceles están fundamentalmente pobladas por poblaciones juveniles. Y esto tiene que ser corregido. Creo que hoy en día está más que acreditado que otra vía es posible, que puede ser igualmente eficaz para inhibir los niveles de impunidad que existen, para garantizar que las personas se mantengan ligadas, vinculadas al proceso, que no eludan la acción de la justicia sin las repercusiones negativas que implica la prisión preventiva. Y creo que hacia allá tiene que ser la apuesta. Sí, creo que lo que hay de fondo es una concepción que dada la grave crisis de seguridad que enfrenta nuestro país, pues tenemos que meter a todos a la cárcel, ¿no? Pero siempre cuando las personas, hacen comentarios acerca de que estas medidas como la prisión preventiva son pertinentes para enfrentar el problema de seguridad pública, pienso yo, ¿y qué tal si nos pasaría a nosotros, no? ¿Qué tal si nosotros somos detenidos y enfrentamos un proceso en la cárcel, ¿no? Creo que la idea es que también nos pongamos en los zapatos de esta gente, ¿no? Nos puede pasar y puede tratarse de nosotros y entonces por esa razón es para todos muy importante pues seguir las reglas del debido proceso y bueno, que se vean estas medidas como con un carácter excepcional, como ha dicho ya la Corte Interamericana. Yo quisiera tocar el tema de precisamente, como bien comentas, de la eficiencia del sistema de justicia. Y pongo un caso concreto, el tema de las armas. Digamos, si hay un mercado negro de armas, se están vendiendo, por poner un número, 10,000 armas al año, significa que hay una demanda de compra de 10,000 armas.
digamos, si el sistema penal se utiliza para detener a un porcentaje de esos compradores con la pretensión de que ya no haya gente armada en la calle, la verdad es que no funciona, porque solamente se trata de tener, digamos, a un pequeño porcentaje de esa compra de 10,000 armas, pero la oferta va a seguir igual. Es decir, esas personas van a estar en la cárcel, pero otras más personas van a seguir comprando esas armas. Entonces, en el tema de eficiencia del sistema de justicia, mi pregunta siempre ha sido, porque no lo veo en los centros de justicia, al menos en los centros de justicia federales, que es la competencia de armas, que el fiscal haga una investigación en contra de las personas que venden esas armas, en contra de las personas que introducen esas armas al país. Entonces, me gustaría más bien un caso. Claro, como bien decías, es un sistema que se vuelve discriminatorio porque solo cortan los eslabones más débiles cuando no enfrentan realmente el problema. Y es que es más sencillo, ¿no? Claro. Detener al que está en flagrancia vendiendo estas armas que realizar toda una investigación que llegar a la raíz de los problemas. Desafortunadamente, el 95% de los asuntos, al menos a nivel federal, y me parece que en los estados funciona igual, la Fiscalía sigue trabajando con personas detenidas, no hace investigaciones sin detenidos. O sea, yo creo que la flagrancia siempre va a ser un porcentaje mucho mayor a las investigaciones que puedas llegar a hacer como Estado mexicano. Solamente lo que aquí hace falta es que las investigaciones que haces, en donde en realidad llevas un caso a judicialización, o sea, utilizas todo el sistema penal acusatorio que implica trabajo de unidades de medidas cautelares, de la Fiscalía, Defensoría, de los tribunales, del segunda instancia, tercera, o sea, implica mover una maquinaria verdaderamente costosa. El punto es que todo eso lo enfoques en donde en realidad es necesario. O sea, tienes que tener, entonces, partir de una política pública, no de una legislación, sino partir de una política criminal que te dice, a ver, el Estado mexicano tiene como prioridades tales cosas, ¿no? Aquí voy a llevar todo hasta juicio oral y voy a utilizar todo el material del Estado, pero hay otras cosas que no son tan prioritarias, como portación de arma, nada más porque es de uso exclusivo del ejército, lo voy a llevar hasta allá, o sea, voy a llevar a la persona hasta la cárcel, igual nada más la tenía bajo el colchón, o sea, es como hay muchas circunstancias en donde se tiene que individualizar la pena y para eso tenemos el Poder Judicial. O sea, en el fondo, la medida de la oficiosidad, en realidad lo único que es una desconfianza en el Poder Judicial enorme, ¿no? O sea, es decirle al Poder Judicial, tú atado de manos, cuando te lleguen estos, tú no decides, sino tú nada más puedes dictar prisión preventiva oficiosa y los legisladores se ponen al frente como jueces, ¿no? O sea, eso es en realidad lo que termina siendo y termina siendo muy discriminatorio, teniendo efectos como muy adversos sociales y económicos. Y en esa línea, Alan, podríamos decir que la prisión preventiva inhibe la investigación, no solo acota la función del juez, sino también inhibe la investigación de las fiscalías. La prisión preventiva adormece las capacidades de investigación. Adormece, esa palabra creo que me... Anestesia realmente las capacidades de investigación. Y es ahí donde están realmente los problemas de impunidad que enfrenta el país, con tasas que rebasan el 90% dependiendo el tipo de delito y que ciertamente, digamos, es un tema de preocupación nodal en México, ¿no? Los niveles de impunidad. Sin embargo, la prisión preventiva y el uso excesivo, irracional de la prisión preventiva es una falsa salida. ¿Por qué? Porque genera una apariencia de eficacia en el sistema de justicia. Y el sistema de justicia, como bien apunta Ernesto, tiene que ser visualizado de manera integral. Esto es, ¿cuáles son las medidas tendientes para prevenir la comisión del delito? ¿Cuáles son las medidas tendientes a fortalecer las capacidades de investigación y persecución penal del delito? ¿Cuáles son las medidas que se deben adoptar para que las personas que enfrentan un proceso puedan defenderse adecuadamente? ¿Cuáles son las medidas del orden judicial? Y obviamente frente a aquellas personas que han sido vencidas en su presunción de inocencia y por consiguiente condenadas, ¿cuáles van a ser las medidas que se van a establecer para que enfrente la condena recluida, privada de la libertad, pero en una lógica que favorezca la reinserción social y se pueda romper pues justamente un círculo vicioso, ¿no?, de una espiral de violencia en la que se encuentra el país, justamente porque muchos de estos elementos o se han soslayado, se han olvidado o se buscan alternativas que no se corresponden ni con estándares de derechos humanos ni en términos de eficacia, ¿no? Porque son subsidios. O sea, en realidad son subsidios indebidos a lo que tendría que ser el fortalecimiento de la capacidad de investigación. Y en muchas ocasiones, recuperando lo que decía Saúl, se queda la percepción de que es la autoridad judicial la que libera a las personas, cuando en realidad
la falencia está en la parte que formula la acusación y que solicita la adopción de la medida cautelar. La autoridad judicial debe desarrollar una función de control estricto frente a la solicitud de la medida extrema, prisión preventiva, que formula la autoridad ministerial y someterla pues a un monitoreo, no solamente, y esto me parece muy importante referirlo, no solamente al momento en el que se decreta la pertinencia de la medida cautelar, sino incluso cuando se está implementando, porque el problema que bien apuntaba Ernesto no solamente descansa en el número de personas que están enfrentando el proceso privado de la libertad, sino también la duración de la prisión ¿Cuántos años preventiva. puede estar una persona? Nosotros tenemos conocimiento desde la Oficina del Alto Comisionado de Naciones Unidas de personas que tienen más de 15 años 15 años. privadas de la libertad sin haber sido sentenciadas. Y creo que, como bien apuntabas, Ana María, esto le puede pasar a cualquiera. En muchas ocasiones uno piensa que estas medidas punitivas de control, de represión, ¿no?, de combate a la criminalidad son medidas que se le aplican a otras personas. Sin embargo, esto puede ocurrirle a cualquier persona televidente que nos esté aquí viendo y por consiguiente debe ser un tema de interés público, Todos de interés esperaríamos colectivo. un juicio justo, ¿no? Yo apuntaría así algunos detalles ya así como estadísticos como para apoyar la idea de Alan, ¿no? O sea, el caso es que en realidad el 85% de toda la denuncia que se hace ante policías o ante ministerios públicos o ante guardias nacionales o muchas más instituciones que podamos inventar, toda la denuncia, el 85%, el embudo del sistema es el Ministerio Público. Ahí se queda el 85% de los casos. Luego, lo que llevan a judicialización, entonces ya es un 15% bastante ya disminuido, ¿no? Lo que termina o sea, las investigaciones que terminan con sentencia condenatoria del Ministerio Público va por mucho menos del 1%, ¿sabes? Entonces, ahí es donde dices, a ver, vamos a generar una medida cautelar como... Muchísimas personas que han estado en prisión preventiva posteriormente les dicen, bueno, discúlpame, ha sido encontrado inocente. Lo siento, no eras tú. Después de 15 años de estar en prisión. ¿Con qué cara? O sea, por ejemplo, tenemos el caso más paradigmático del mundo, es agentes de la AFI que son secuestrados por indígenas, ¿no? O sea, y el Estado mexicano tiene que salir a disculparse de, ups, perdón por encerrarlas, o sea, ¿cómo pasó, sabes? O sea, ¿cómo sucedió toda esa serie de hechos, ¿no? O sea, ¿cómo sucede todos los días? ¿Cómo le puede suceder mañana en realidad a nuestros hijos, ¿no? O sea, hay más mujeres, pues si tienes una hija y hay más jóvenes en cárcel y además es joven y, o sea, deberías de estar como bastante preocupado de que el Estado en realidad tenga más herramientas para encerrarte sin tener ninguna prueba, ¿no? Una acotación muy puntual, Ana María, frente a lo que acabas de decir. No es discúlpame porque no ha sido encontrado inocente. No, esa persona es inocente y se presume su inocencia. Más bien, discúlpame porque no ha sido demostrado culpable o no se ha acreditado tu culpabilidad. Esa es parte, digamos, de la estructura cultural que debemos cambiar. Esa persona es inocente hasta en tanto no se demuestre lo contrario. Y en efecto, muchas de estas personas, ¿no?, que enfrentan el proceso privado de la libertad, llega el momento de dictar sentencia, se les absuelve y simplemente se les libera sin una adecuada reparación o indemnización frente a la acción indebida del Estado, quien excedió sus atribuciones, sus facultades y ya anticipó la aplicación de una medida punitiva. Claro, me parece que un par de ejemplos podrían ayudar incluso para que la gente vea de qué estamos hablando. Es decir, puede haber un caso en el que una persona adentro de su familia, alcoholizado, con un arma de fuego, dispare contra su familia, contra sus hijos, contra su esposa. Entonces, es una aportación de arma que si se lleva a debatir en la prisión preventiva, una de las razones de la prisión preventiva es el peligro que pueda tener la propia víctima. Entonces, ese caso, sin decir si sí o no, bien podría ser un caso debatible para que muy probablemente fuera prisión preventiva, pero pongo un contraejemplo. Un caso real. Un indigente anda en la calle, se encuentra un par de balas en la basura y la policía lo detiene. Dice, tú traes un arma, armas, cartuchos para armas de uso exclusivo. Y según la ley y la Constitución, al parecer eso podría ser prisión preventiva oficiosa. Entonces lo llevan al centro de justicia y se queda en prisión preventiva oficiosa por haberse encontrado dos balas en la basura. Entonces me parece que ese es el tema central, tal vez ya para empezar a debatir el tema de la reforma constitucional, en el que
no puede ser por default la prisión preventiva, se tiene que debatir. Una persona que le disparó a su familia en su casa alcoholizado, ¿tiene que estar en la cárcel? Tal vez sí. Una persona que se encontró 2 balas en la calle, que es indigente, ¿tiene que estar en la cárcel? Me parece que no. Con esta idea cerramos este bloque. Volvemos para platicar sobre la prisión preventiva oficiosa y esta reforma al artículo 19 constitucional y cómo se enmarca estos principios de presunción de inocencia en el nuevo marco constitucional. Vamos a una pausa y regresamos. Estamos de vuelta en Tus Derechos. Hoy conocemos un poco más el carácter de la prisión preventiva y por qué debe ser una medida extraordinaria y proporcional. Platicábamos de la prisión preventiva oficiosa. ¿Qué es esto? No estábamos hablando que tenía que dictarse bajo determinados supuestos en los que el juez debería hacer una ponderación de las particularidades del caso. Sí, hay un estándar internacional de la Corte Europea de Derechos Humanos, en nuestro caso de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que dice, me parece muy claramente, que no se vale que haya un catálogo previo, de manera que el juez diga, si está aquí, te toca prisión preventiva, sino que la idea central parecería que la prisión preventiva es la excepción y no la regla. Sin embargo, en nuestro sistema jurídico mexicano, en la Constitución, se establece ese principio, pero también se dice, bueno, pero hay estos casos en los que sí habrá prisión preventiva. O sea, delitos. Hay delitos y dice, en estos delitos habrá prisión preventiva. Y no solo eso, así nació el sistema en el 2008 y ahora se acaba de modificar aún más ese catálogo para sumar delitos a ese catálogo. De modo que cada vez más, si esta es la tendencia, el juez no tendrá la función de ponderar caso a caso y decir, este caso es para prisión preventiva y este no, sino que lo único que tendrá que hacer es buscar en el catálogo y si está ahí, no le quedará más que decir, te vas a prisión preventiva. ¿Y qué tipo de delitos están en ese catálogo para entender la gravedad del asunto? Es muy relevante la reforma constitucional última del artículo 19 porque se está ampliando demasiado. Dice delitos de portación o de armas de fuego de uso exclusivo. Pero ese catálogo es muy amplio. No solo se trata de un fusil cuerno de chivo, como normalmente se le identifican, un AK-47, digamos. También cabe ahí una pistola. Lo que nos decía, ¿no? Del ejemplo, el indigente que recoge las si a ese pobre balas. Indigente le tocó que fuera una bala para una pistola 9 milímetros Parabellum, digamos, que son de más impacto, pues con la reforma constitucional, a como estamos al día de hoy, parecería que esa persona va a ir a la cárcel, decíamos, con un catálogo. El juez no le quedará más que decir, aquí dice armas o delitos en materia de armas de fuego de uso exclusivo, comprendiendo balas y comprendiendo pistolas, digamos. Si está ahí, al juez no le quedará más remedio que decir, se va a la cárcel de manera preventiva. ¿Cuál es la posición, Alan, de la oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos? Sí, sobre este tema, respondiendo a tu primera pregunta y concatenándola con la segunda, lo que es válido desde la perspectiva del derecho internacional de los derechos humanos es la prisión preventiva justificada. Esto es aquella que se determina caso por caso en función de la pertinencia, habiéndose agotado el resto del catálogo de medidas cautelares al alcance, la autoridad judicial, en efecto, podría determinar que de manera excepcional y extraordinaria aplica la prisión preventiva justificada y por eso se llama así, justificada. ¿Por qué? Porque tienes que acreditar la pertinencia caso por caso. La prisión preventiva oficiosa, en contraparte, es una medida compulsiva. Lo que hace es que aquello que debería estar individualizado en función de la naturaleza precisa particular de cada caso, se mecaniza, se automatiza. Y hay un catálogo de delitos inescarcelables, esto es, de delitos que sí o sí, a partir de la vinculación a proceso, ameritarán que la persona los enfrente privada de la libertad. Por consiguiente, la prisión preventiva, como bien apuntaba el juez, se estableció en su carácter oficiosa en la reforma constitucional de 2008, la que da nacimiento al nuevo sistema penal. Fue una especie como de contradicción, como contrahechura, ¿no? Un sistema sambo que mantiene algún tipo de enclave autoritario de corte inquisitivo, lamentablemente, como otra figura
el arraigo, por quizás referir otra de mayor conocimiento del público, y lo que acaba de ocurrir es que en lugar de extirpar ese cáncer, que es la prisión preventiva oficiosa, lo que hizo el constituyente permanente es extender el catálogo de delitos merecedores de la medida compulsiva. La Oficina del Alto Comisionado de Naciones Unidas, junto con un grupo de organizaciones de la sociedad civil, en donde estaba Ernesto y otros tantos activistas, sectores de la academia, combatimos esta reforma, porque no había evidencia empírica que acreditara la eficacia, por un lado, pero también porque contradice la prisión preventiva todos estos elementos que hemos ya referido: presunción de inocencia, debido proceso, independencia judicial, resulta discriminatoria, en fin. La medida, por consiguiente, en su dimensión compulsiva, automática u oficiosa, es rotundamente contradictoria con los estándares internacionales, y ojalá pronto realmente se haga una revisión objetiva, desapasionada, para que pueda derogarse el sistema jurídico mexicano. En tu opinión, Ernesto, ¿es una medida regresiva entonces esta reforma al artículo 19? Una de muchas medidas regresivas que se han planteado desde la implementación en 2008 del nuevo sistema, ¿no? O sea, se han planteado ya muchas medidas regresivas. No es la primera vez que luchamos contra un catálogo de delitos de prisión preventiva oficiosa. Nunca había sido tan numeroso tampoco, ¿no? O sea, ahora ya hay como robo a casa, habitación y en general tipos delictivos que agrupan de hecho muchas otras conductas delictivas. Entonces es un racimo, como bien lo apuntabas, que es en realidad amplía muchísimo el catálogo, ¿no? O sea, y esta es una primera muy fuerte regresión definitivamente. O sea, nosotros lo llamamos en realidad prisión automática, ¿no? Por esta situación en donde ya no hay una decisión. Por acá lo tenía, perdón, si quieres leo así rápidamente los delitos, ¿no? Que sí son bastante. Casos de abuso, violencia sexual contra menores, delincuencia organizada, homicidio doloso, feminicidio, violación, secuestro, trata de personas, robo de casa habitación, uso de programas sociales con fines electorales, corrupción, bueno, todo, ¿no? Está acá en este catálogo. Y es amplísimo. Sí, ¿no? Ya era, digamos, excesivo el catálogo, y lo que acaba de ocurrir es verdaderamente, digamos, demencial, ¿no? La inclusión de otro tipo de figuras. Pero aquí lo importante es volver a un poco lo que decíamos en el anterior bloque. Es una falsa salida. Y ciertamente muchos de esos delitos que acabas de leer son delitos pues, que lesionan de manera muy seria a la sociedad. Sí. Ciertamente no los leíste todos, y que efectivamente tienen que ser erradicados, tienen que ser castigados, y quienes los cometan tienen que enfrentar, digamos, las consecuencias adversas derivadas de una conducta criminal de esta envergadura. Como anticipar una condena cuando estamos hablando de este tipo de delitos. Por supuesto, es anticipar la medida punitiva, por un lado. Pero fíjate que ahí a mí sí me gustaría hacer un matiz, porque decía yo en el anterior bloque que lo que ocurre con la prisión preventiva es aletargar las capacidades de investigación criminal. Y si en este tipo de delitos se adormecen esas capacidades, lo que podría estar ocurriendo es que, en efecto, las personas a quienes se les imputa la comisión de un delito, de los que has leído de manera parcial, ¿no?, estarían enfrentando el proceso privado de la libertad, pero al momento en el que se dicte la sentencia, estarían siendo absueltas. Y esto me parece que no es una buena noticia. Obviamente, digamos, nosotros, desde una perspectiva de derechos humanos, estamos preocupados por los niveles de criminalidad, estamos preocupados por este tipo de conductas, pero tampoco podemos favorecer la adopción de falsas salidas, falsas alternativas que contradicen los derechos humanos y la eficacia de un sistema que todo el mundo aspira a que sea funcional. Es que, resumiendo, ¿no? La prisión preventiva no disminuye la impunidad, sino en tanto aletarga las capacidades de investigación, la aumenta. Si me permite, y ahí está el mito. O sea, hay una cosa que vinieron manejando todo el tiempo para vendernos este catálogo de delitos de prisión preventiva oficiosa, y que un político muy creativo tuvo a bien llamar la puerta giratoria, ¿no? Hay una puerta giratoria, así como entran los delincuentes, salen, ¿no? Entonces necesitamos prisión preventiva oficiosa, porque además tenemos un problema de violencia tan grande que no nos podemos permitir tener una puerta giratoria. Entonces le pusieron definieron que la puerta giratoria estaba en el Poder Judicial, y dijeron, vamos a atarles las manos a los jueces para que no puedan decidir. Cuando, como lo había ya platicado, o sea, la puerta giratoria está en el Ministerio Público.
Público. El 85% de los casos están en el Ministerio Público. El 1.algo% es lo que llega en realidad a sentencia condenatoria. Eso es culpa del Ministerio Público. Entonces, la medida cautelar, la oficiosidad de esta medida cautelar que se está imponiendo, en realidad está dirigida a un objetivo incorrecto, ¿no? O sea, está teledirigida a los jueces, cuando lo que teníamos que acabar es con el embudo que representa el Ministerio Público a nivel nacional. Y si me permiten, vuelvo al tema de la eficiencia del sistema con casos reales. Es decir, la reforma constitucional también dice delitos en materia de hidrocarburos. Sí. Lo que vemos en los centros de justicia es que detienen a la persona que trae 10 bidones con 500 litros de gasolina. Que Hay casos probablemente así. los compró. O que realmente sí los iba a vender, pero no es el que impacta en esos delitos. También hay casos en los que detienen, por ejemplo, al conductor de una pipa con doble remolque que traía muchísimos litros de gasolina. Pero el punto de la eficiencia del sistema es ¿para qué vas a meter a la cárcel en prisión preventiva al conductor del camión cuando podrías hacer una investigación más seria e irte contra, digámoslo claro, quien pudiera estar interviniendo al interior de la propia Pemex o a las propias empresas que son dueñas de esos vehículos que hacen ese tipo de cosas y ir en contra de la organización, no del mero conductor? Entonces, y además no es necesario un catálogo de prisión preventiva en materia de hidrocarburos. Si llevas al conductor, el juez podría decir de qué sirve meterlo a la cárcel a él. Pero si llevas a la organización que se dedica a eso, me parece que válidamente el Ministerio Público podría decir en audiencia, aquí hay razones suficientes para que se queden en prisión preventiva. La prisión preventiva oficiosa, digamos, trata de responder a un problema real, pero proveyendo un medicamento erróneo, equivocado. ¿No? Hay niveles de inseguridad, de violencia, de delincuencia, sin duda. Hay corrupción al interior de las fiscalías, de las procuradurías, al interior del sector justicia, sin duda. Pero no se tiene que proveer una falsa respuesta que en realidad lo que genera es un agravamiento en los problemas, porque, repito, adormece las capacidades de investigación criminal. Y la corrupción hay que combatirla, por supuesto. Hay ministerios públicos que se venden, digamos, frente a los actores criminales, pero no es endosando a personas a quienes se presume su inocencia, ¿no?, la carga respecto de las limitaciones que tiene el Estado para investigar y perseguir delitos. Muy puntualmente, por ejemplo, justamente detienen a una persona y el conductor termina en prisión preventiva oficiosa porque es un delito en materia de hidrocarburos, punto. No hay más que hacer. La fiscalía ni siquiera le puede decir al conductor, a ver, dime quién es tu jefe, a quién le vas a vender la gasolina y no sé, te puedes tomar tu procedimiento en libertad, te reduzco tu sentencia, tú no puedes hacer nada. Incluso al Ministerio Público también le ata de manos, ¿no? O sea, le ayuda mucho para la primera foto con los medios de mira, que tenemos aquí a 30 detenidos, pero ya para realizar la investigación, la peor forma en la que puedes investigar, o sea, cuando eres un detective, o sea, es teniendo a la persona encerrada. Porque entonces no la tienes haciendo sus actividades diarias, no sabes con quién se relaciona, no, o sea, no puedes verificar qué es lo que está pasando a su alrededor, ¿no? ¿Quién es su jefe? ¿A quién se la vendió? ¿A dónde iba? O sea, lo que quieres es seguir a ese conductor hasta donde llegue, ¿no? A ver a quién se lo está vendiendo. Pero en realidad estamos utilizando la prisión preventiva oficiosa para agarrar a todo ese estrato más bajo de toda la pirámide delictiva en todos esos delitos. Entonces, esta medida de oficiosidad en realidad sí está destruyendo la investigación compleja dentro de una las falsa fiscalías, apariencia, ¿no? O sea, de justicia. No solamente la falta de apariencia, sino Sí. genera injusticia, ¿no? O sea, es justamente lo contrario. O sea, y me parece que de ahí lo que tenemos que partir es, a ver, no hay salidas fáciles, no hay una cosa que pueda, no una modificación constitucional que puedas hacer y que mañana vaya a hacer que baje la violencia y la impunidad. O sea, lo que necesitamos es generar instituciones mucho más sólidas, mucho más fuertes, mucho menos, digamos, que sean menos presas de la corrupción, ¿no? O sea, la corrupción no es caso a caso, la corrupción es sistémica, se tiene que enfrentar de una manera sistémica. Sí, con no es tan instituciones sencillo con como capacidad. esta idea también de aumentar penas, ¿no? Como si por eso fuera a bajar la incidencia delictiva. ¿Y cuánto nos cuesta la prisión preventiva? ¿Cuánto, en comparación con otras medidas cautelares, creo que también esto debería ser un dato importante para la sociedad, ¿no? Quisiera poner un ejemplo también de un caso real. Es un asunto precisamente en materia de hidrocarburos, 11 personas detenidas, 300,000 pesos de reparación del daño. Como solución alterna a la prisión preventiva que se impuso a los 11 personas, a alguien se le ocurrió ponerles el brazalete electrónico.
pero el Estado no lo ha implementado, de modo que lo tenía que sufragar el propio detenido y terminaban pagando lo mismo que cuesta detener a una persona en prisión preventiva, terminaba pagando lo mismo. Entonces, si el Estado volteara a ver el brazalete electrónico, cuesta lo mismo que la prisión preventiva mantener a una persona en la cárcel. Entonces, esa vía me parece que puede explorarse. Ahí está la vía tecnológica, está la vía de sencillamente usar las otras medidas cautelares que están en el catálogo, que son muchas y que sí está demostrada su eficiencia, ¿no? O sea, de verdad ir a firmar semana con semana frente al juez resulta ser suficiente para que y eso no continúe cuesta con el nada proceso. Y no le cuesta nada a nadie, ¿no? O sea, ni al Estado ni al detenido, o muy poco al detenido, ¿no? ¿Cuánto le cuesta al Estado mantener a una persona en prisión? Son 140 pesos diarios, o sea, es más alto que el salario mínimo. O sea, nos sale más caro tener a alguien en prisión que a alguien trabajando. Además, lo detienes en prisión preventiva oficiosa y deja de mantener a su familia. Y además, quien lo mantiene dentro de la cárcel no es el Estado, porque resulta que no le da cama, no le da comida, no le da protección. Entonces tienes que pagar toda esa corrupción y quien lo termina pagando en general son las mujeres. O sea, los que visitan a los hombres son en la cárcel son las esposas y pagan por todos estos delitos. De esa otra parte quisiera hablar. ¿Cuál es el impacto también social y familiar del mantener a estas personas que no han sido todavía sentenciadas en la cárcel? ¿Qué significa en términos de desintegración familiar? Y también, bueno, esta idea que todos conocemos de que las prisiones son escuelas del crimen, ¿no? ¿Qué significa tener a estas personas que no han sido declaradas culpables en prisión? Sí, bueno, es una afectación adicional, ¿no? Porque en realidad, digamos, el estigma que se termina por imponerse a una persona que enfrenta una prisión preventiva es prácticamente equivalente a aquel que enfrenta una persona que ha sido condenada, justamente porque se anticipa la medida punitiva, ¿no? Y el carácter cautelar de la prisión preventiva termina por desnaturalizarse, ¿no? Ahora bien, yo creo que el argumento económico, digamos, es importante tenerlo presente, pero en clave de derechos no hay que economizar, claro, digamos, las afectaciones. Aún suponiendo que fuese más caro o más barato, hay un principio rector que es el principio de la presunción de inocencia. Porque a mí sí me preocupa, digamos, que empecemos a colocar la garantía y eficacia de los derechos bajo la coladera, digamos, del impacto económico que esto puede tener. Me parece importante tenerlo en consideración, pero me parece que no debe ser un argumento definitorio. Pero regresando a la pregunta, ¿no? En efecto, digamos, genera una serie de consecuencias de desintegración familiar, de desintegración social, afectación comunitaria, ¿no? El estar recluida en prisión preventiva, ¿no? Y por eso volvemos al tema, ¿no? Uno tiene que derogarse el carácter oficioso de la prisión preventiva y debe recuperarse el carácter racional, proporcional, necesario de la prisión preventiva justificada, ¿no? Eso es fundamental tener presente. Pues desafortunadamente se nos acaba el tiempo. Hay muchísimos otros temas relacionados que me gustaría conversar con ustedes, pero creo que este ha sido pues un muy buen ejercicio, ¿no? Acerca de desmitificar el uso de la prisión preventiva, que su uso no garantiza justicia, que al contrario vemos que genera mayor impunidad, porque adormece. Me encantó esta forma de entender el efecto de la prisión preventiva, las capacidades de investigación. Y bueno, que nos preocupemos todos por el debido proceso, porque quizá no solo se trata de procesar a los mal llamados delincuentes anticipadamente, sino porque nos puede pasar a cualquiera, a nuestros familiares, a nuestros conocidos, a nosotros mismos. Muchas gracias por habernos acompañado a esta emisión de Tus Derechos. Fue un gusto estar con ustedes. Hasta la próxima.